Muy buenas amigos que están participando en esta enseñanza sobre demonología. Hoy vamos a entrar al capítulo de ataduras diabólicas. ¿Saben que un cristiano jamás puede ser poseído por Satanás? Hay teorías falsas de la guerra espiritual en que dentro de nosotros puede haber en una parte los demonios y en otra parte el Espíritu Santo. Esto es imposible. Si somos del Señor, somos del Señor. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo desde el momento en que nos convertimos. Sin embargo, esto no impide que desde el punto de vista externo y a través de los pensamientos, Satanás nos ataque y hayan ataduras diabólicas. Y de esto es el capítulo que hoy vamos a tratar, el capítulo 7, las ataduras diabólicas. Así que ponga mucha atención a esta enseñanza y preparémonos para aprender un poquito más de ese oscuro mundo del demonio dentro de la perspectiva bíblica y teológica. Entremos, por lo tanto, a la lección de hoy. Nuestro tema para hoy es ataduras diabólicas. ¿Qué significa esto de ataduras diabólicas? Hemos afirmado que un cristiano que ha nacido de nuevo y es un hijo de Dios hecho por la sangre de Cristo, no puede estar poseído de demonios. Pero, ¿entendemos el término posesión? La posesión es el hecho de que uno o más espíritus malignos se adueñan de un cuerpo como receptor o habitación para morar en varias o en todas las áreas de la personalidad, anulando el yo. La Biblia habla de nuestro cuerpo como una casa o templo. Lucas 11:24, Hechos 17:24, 1 de Corintios 6:19 y 2 de Corintios 6:16. Pero algunos afirman que cuando el pecado mora en ella, los demonios pueden poseer ciertas áreas de nuestro yo, morando en esta casa aunque seamos cristianos. Según San Pablo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual nos posee. Y mediante el nuevo nacimiento, cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones, echa afuera las tinieblas del pecado, llevándonos a la luz maravillosa que produce la comunión con Dios, según 2 de Corintios 6:14. Entonces, Satanás, que es símbolo de tiniebla, no puede estar donde mora Jesús, que representa la luz. Así que, donde hay luz, nunca puede haber tiniebla. Si nuestros cuerpos se convierten en un templo de Dios al nacer de nuevo, yo pregunto, ¿cómo puede quedar dentro del mismo cuerpo demonios y Espíritu Santo? Los que defienden la posibilidad de que un cristiano pueda tener demonio se basan en una realidad extrabíblica e hipotética. Sí, así es. Entonces, basado en esa realidad extrabíblica hipotética, afirman y practican la liberación de cristianos y muchos son defensores de tratar de explicar esta posesión en creyentes que tienen a Jesús en su corazón. Y al mismo tiempo afirman que están poseídos por algún demonio en otra parte o área de su ser. Pero cuando le preguntamos cómo la luz y las tinieblas pueden estar juntas, ya que son incompatibles, porque donde hay luz no puede haber tiniebla. Entonces, ellos contestan que Jesús puede estar en el corazón, pero los demonios pueden estar en la mente o en otra parte del cuerpo, porque dividen el cuerpo en habitaciones. Según me explicaban, ellos consideran que nuestro cuerpo, que es una casa o templo, existen varias habitaciones y que en una parte puede morar el Espíritu Santo y en otra parte puede morar algún demonio. Si esto fuera así, yo pregunto,
¿quién es el dueño de la casa? ¿Quién permite a un extraño y enemigo habitar en el templo de Dios? Y si ambos se encuentran en el pasillo, ¿qué pasará? ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? La respuesta es tan efímera e ilógica que lo único que puedo decir es que si Jesús reina en mi casa, Él controla todas las habitaciones y su espíritu lo limpia todo en la medida en que yo me voy rindiendo a Él. El reino del diablo en nuestra vida deja huellas de desorden en cada área del ser, o sea, de habitación. Pero Cristo, al tomar control de todo, comienza lentamente a reparar todo lo que el enemigo deterioró en nosotros. Lo primero es la justificación por la fe. Después se inicia el proceso de regeneración, el cual puede ser de forma paulatina o en casos excepcionales puede ocurrir en forma instantánea, como le ocurrió a Saulo de Tarso, quien se convirtió en apóstol de Jesús. Nuestro espíritu, alma y cuerpo han sido afectados por el pecado y este deja secuela. Y a través de un proceso lento vamos alcanzando la imagen de Cristo y la perfección. Ahora bien, el Espíritu actúa para limpiar, instruir, corregir, redarguir y ayudarnos en nuestras debilidades en todas las áreas de nuestro ser. Romanos 8:26, Juan 6 del 8, versículo 8 al 63, Hechos 13:9 revelan que el Espíritu viene a ordenar nuestras vidas. Lo primero que hace el Espíritu de Dios y Dios, al ser salvo, es fumigar con la sangre de Cristo todos nuestros pecados que, como insectos diabólicos, dañan nuestra forma de vivir y progresivamente va restaurando una nueva naturaleza espiritual, un nuevo hombre, una nueva criatura. Sin embargo, no puedo negar que el pecado y las experiencias del pasado pueden dejar huellas que persisten aún después de convertido. Porque Pablo dice que queremos hacer el bien, pero existe una ley en nuestros miembros que no nos deja. Pablo la define como la ley del pecado que mora en mí. Romanos 7, del 15 al 22. Y estas son ataduras, sí, ataduras de Satanás para mantenernos derrotados. Dominio o influencia. No podemos negar que aunque los demonios no tienen dominio dentro de un cristiano, sus influencias se pueden dejar sentir a través del mundo externo, obrando en diferentes esferas, induciendo duda, pecados o enfermedades. A esta forma de operación desde afuera, atacando a un cristiano, yo le denomino ataduras. Estar atado es estar oprimido o limitado de afuera, pero repercute en la mente. Esta operación externa tiende a repercutir en nuestra vida psíquica y emocional, afectando nuestra relación con Dios y las circunstancias que nos envuelven. Existen muchas formas de ataduras diabólicas en la vida de algunos cristianos. Mencionaré algunas maquinaciones del enemigo al respecto y mostraremos la forma que él usa para atormentar a muchos cristianos y tenernos atados. Ataduras en las relaciones. El enemigo es especialista en crear enemistades y contienda. No hay nada que desajuste más nuestra vida espiritual y que nos conduce al agotamiento espiritual que los problemas relacionados con personas, principalmente con nuestra familia natural o espiritual. A veces, nuestros mayores y peores enemigos y ataduras para alcanzar la estatura de Cristo son la familia física, los que conviven con nosotros. Cuando la esposa o el esposo son tropiezos en nuestra búsqueda de Dios,
El diablo se complace en usarlos para llevarnos a sentir una presión espiritual agobiante. Y perdemos no solo la bendición, sino también la paz. Y si no andamos con cuidado, podemos terminar dominados por las fuerzas demoníacas. También los conflictos personales con los hermanos de la iglesia pueden darle al maligno oportunidad para crearnos amargura y resentimiento, los cuales serán usados como atadura para tenernos frustrados y secos espiritualmente. No hay nada que atente más a la unidad y a la comunión del cuerpo de Cristo que los problemas relacionados entre los hermanos. Las ataduras dentro del área de relaciones socavan lentamente el perdón y el amor, a fin de crear las condiciones para que el pecado entre y se entronice el mal, y éste tome posesión de nuestra casa, con raíces de amargura que nos llevan a la perdición. Veamos algunas de estas ataduras. Ataduras en la enfermedad. Amamos la salud y despreciamos la muerte, aunque esta es nuestra aliada inseparable, ya que nacemos para morir físicamente y toda muerte, claro, es causada por una causa clínica. A través de la teología enfatizamos mucho la sanidad divina y a veces juzgamos al enfermo que no se cura como a una persona que tiene falta de fe, conduciéndole quizás a una crisis espiritual frustrante, de la cual el diablo toma partido, pues la persona enferma lleva, además del mal físico, la atadura psicológica de desear algo que no recibe, y entonces se culpa y se siente a veces abandonado por Dios en su desgracia. Debemos aclarar que tanto la enfermedad como la muerte son consecuencias directas del juicio del Edén y del pecado. Existen enfermedades que se producen como un fenómeno biológico de la edad, el desgaste, o causada por infecciones cuando no vivimos bajo las leyes de higiene que el mismo Dios proclamó. También existen enfermedades de origen diabólico. Su causa procede directamente de ataques del maligno, por medio de ataduras, cuando son psicosomáticas, o de posesión para los no creyentes, que sumergen a las personas en un estado físico desastroso. Y eso tiene que tomar en cuenta. Sea que la causa sea la enfermedad por razón biológica o por razón de ataque, ser sanado por la fe en Dios y la obediencia a su palabra a través de los dones de sanidades está sujeta a las circunstancias. Pero también Dios puede glorificarse por medio de la enfermedad. Si buscamos cuál es el propósito, por qué Dios nos permite cierta calamidad física. Porque Romanos 8:28 nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La atadura causada por la desesperación frente a la enfermedad a veces hace más daño que la misma enfermedad. San Pablo cayó en este estado. Se sintió bofeteado y atado por Satanás al verse limitado físicamente por un aguijón que lo atormentaba. Y dice la Biblia que por 3 ocasiones clamó a Dios en busca de liberarse de esa atadura o enfermedad física. Pero el Señor no lo sanó. Solo lo liberó de la preocupación y le mostró que a través del mal físico le iba a proteger del pecado de la presunción y autosuficiencia. Y le dijo, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. No permitamos que el diablo se aproveche de las enfermedades para atarnos y dejarnos desesperados y enfermos psíquicamente a un lado del camino, víctimas de la frustración y la amargura. Cuanto más nos preocupamos
y nos afanamos por la salud, quizás más conflictos tenemos de recuperación. Ataduras en el temor. En la Biblia existen varias definiciones de la palabra temor. Está el temor como respeto, que es el principio de la sabiduría que nos coloca delante de Dios, reconociéndolo como soberano. Este temor reverencial nos lleva a respetar su voluntad y temer la desobediencia y sus consecuencias. El temor a Dios equivale a reverencia, acompañada de un fuerte reconocimiento de su santidad. Y tal temor es saludable. También está el temor como freno que nos preserva del peligro, advirtiéndonos de una ley moral y física a la cual tenemos que sujetarnos, pues de lo contrario podremos sufrir serias consecuencias. Por eso dice Proverbio 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Pero también hay un temor que definiremos como miedo y que nace del pecado y del mal, ya que al desobedecer lo ordenado, siempre se espera el juicio y por ello sufrir las consecuencias del pecado, porque toda acción produce una reacción y todo pecado pasa factura. El temor tiende a revelar la maldad escondida en el corazón, porque el temor lleva en sí castigo. Primera de Juan 4:18. El temor, como atadura, se fundamenta en el enfoque incorrecto de los otros dos temores. El diablo puede tomar el temor a Dios y convertirlo en un medio para crear en nosotros los complejos de culpa, enfatizando el aspecto justiciero del Creador, para menoscabar su misericordia y hacernos sentir tan culpables delante de Él que olvidamos de su amor, su gracia y su bondad frente a nuestra debilidad. La imagen de un Dios cruel y vengativo daña tremendamente el concepto del temor nacido del respeto para convertirlo en el miedo religioso que nos traumatiza en varias áreas de nuestra vida social, sexual y emocional. En aquellos que pecan y padecen temores nacidos como consecuencia del pecado, el enemigo se encarga, aún después de convertido, de que en el pasado permanezca siempre en su recuerdo y use el pasado como ataque para amedrentarlos en el presente. Y esto le hace traer toda clase de temores, reconociendo sus errores y los pecados que cometió, principalmente cuando hubieron pecados contra terceros. Esto produce fobias, fantasmas y el llamado terror nocturno. Estos miedos pueden ser creados por la educación negativa que recibimos de nuestros padres cuando ellos no conocieron a Dios. Y estos pensamientos negativos pueden actuar en nuestra vida, amedrentarnos como cristianos para sumirnos en depresión y angustia. Quizás el apóstol Pedro se refirió a ello cuando en Primera de Pedro 1:18 dijo lo siguiente: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, y después sigue diciendo, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Refiriéndose a esas experiencias negativas que aprendimos de nuestros padres y que, como trauma del pasado, pueden estorbar nuestra vida plena en Cristo en el presente, tenemos que luchar. Y tenemos que ser liberados y desposeídos de este vicio del pasado.
que como herencia maldita nos va a causar muchas ataduras en nuestro proceso de crecimiento espiritual y que sin darnos cuenta vamos a reproducir, a menos que seamos liberados de ello. La solución a todo temor diabólico que nos ate al pasado mediante fantasías o pensamientos negativos está en resolverlo con la plena confianza en el amor de Dios, afirmando que somos vencedores en Él y que en el amor no hay temor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tenemos la cita bíblica. Debemos buscar en la Biblia todos los textos que afiancen la confianza y la dependencia en la misericordia del amor de Dios para usarlos continuamente frente a los pensamientos impregnados de temor que nos van a estar atacando. Pues solo la palabra puede hacernos libres. Ataduras en la duda. La duda entra por la razón carnal, mediante la aceptación de las mentiras del diablo, el cual se aprovecha de las situaciones adversas para nutrir nuestras dudas y producir momentos de incredulidad cuando nuestra mente es débil, y de lo cual se aprovecha el enemigo para hacernos vacilar en la fe y llegar al terreno de la duda y de la inestabilidad. La duda mata la fe, y es entonces que estamos a expensa de cualquier ataque en nuestra mente. Como dice Santiago, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Santiago 1:6. La incredulidad no es un problema de los inconversos, ¿no? También los cristianos, nosotros nos afecta. Somos atacados con las dudas, aun siendo creyentes. Tomás, por ejemplo, un discípulo de Jesús, dudó de la resurrección y llegó a afirmar que si no tocaba sus heridas y su costado, no creería en su resurrección. Cada cristiano está expuesto a estas dudas, que como atadura les puede llevar al fracaso. Pero el Señor es paciente y está dispuesto a ayudarnos para liberarnos de ella, como hizo con Tomás, cuando le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Pero Pedro también tuvo duda, y al caminar por las aguas se hundió. La duda mengua nuestra fe. Por ello que Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda prepara el terreno para que nuestra fe mengüe. Es el trampolín que nos lleva a la piscina del temor, en donde nos ahogamos fácilmente. La duda puede llevarnos a situaciones peores, pues da cabida a toda mentira y engaño del maligno. Santiago describe su efecto de una manera clara cuando dice que es arrastrado por el viento y echado por una parte a otra. Y describe su consecuencia. Quien tal haga, o sea, quien tal dude, no piensa que recibirá cosa alguna. Santiago 1:6-7. Pero, ¿cómo romper la duda y las ataduras de la duda? Reprendiéndola y potenciando en nosotros la fe en la palabra de Dios. Hoy día, el actual humanismo y evolucionismo, escepticismo y otra serie de ismos que como ciencia tratan de minar nuestra fe, son demonios disfrazados de intelectualidad que tratan de socavar nuestros principios para traernos duda. Pero nosotros debemos penetrar en el Cristo transformado para que nos vivifiquemos y podamos afirmar, como afirmó el apóstol San Pablo, por lo cual estoy seguro
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, 38 y 39. Ahora vamos a hablar de las ataduras económicas. También las cosas materiales son instrumentos de Satanás para empobrecer nuestra vida cristiana. El enemigo tiene, a través de los medios materiales, muchas formas de atar a los creyentes. Las deudas, la ambición, el afán, la comodidad, el consumismo, son armas poderosas que estorban nuestra realidad y nuestras vidas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Las deudas. Somos propensos a tener más de lo que necesitamos. Los medios nos influyen para usar el crédito. Las inclinaciones carnales son conforme a los designios de este siglo. A veces hacemos aquello que no queremos. En tal caso, no somos nosotros, sino el pecado que mora en mí, el cual me lleva a poseer bienes más allá de nuestras necesidades y posibilidades. Y para ello, el enemigo ha ideado una trampa perfecta, el crédito. Así que compro hoy, pague mañana y no duermas pensando cómo debes pagar. El crédito trata de satisfacer las ambiciones del ser humano para saciar sus ansias de consumir. Esto se puede convertir en una enfermedad convulsiva, al igual que cualquier otro vicio. El hombre, víctima del engaño, es arrastrado a las deudas hasta que se ve agobiado, porque llega el momento en que no puede pagar todo lo que debe. O si tiene un revés económico, se ve agobiado por una carga que no puede sostener y entonces cae en aflicción y ansiedad. El sistema actual nos inyecta el veneno de la ambición como fórmula de felicidad a través de la codicia y el consumismo. Y para colmo, cierta teología llamada superfe o prosperidad alienta esta falsedad. Pero esto no es nada nuevo. El filósofo Erich Fromm escribió al respecto y dijo: la teoría de que la meta de la vida es satisfacer todos los deseos humanos fue francamente proclamada por primera vez desde Aristipo y por los filósofos de los siglos XVII y XVIII. Este concepto pudo surgir fácilmente cuando ganancia, bajo de significado ganancia de alma, como en la Biblia y más tarde Spinoza, llegó a significar ganancia material, económica, en el periodo en que la clase media libró no solo los grilletes políticos, sino de todos los vínculos con el amor y con la solidaridad. Huber considera que la felicidad es el progreso continuo a una codicia tras otra, del libro Ser y Tener de Erich Fromm. Así que somos arrastrados al querer tener por la enfermedad de la codicia que nos lleva a la desesperación. He visto muchas vidas embargadas en tragedias por haber dado lugar al endeudamiento y a la ambición que se convierte en ludopatía. Las deudas y los conflictos económicos crean razones económicas para vivir en una familia conflictiva, con ataduras, que sumergen en crisis terrible los hogares, tambaleándose en sus relaciones personales con Dios y entre ellos mismos. Las deudas solo tienen una solución: no caer en ella y obedecer al mandato de la palabra cuando nos ordena el apóstol Pablo en Romanos 13:13.
no debáis a nadie nada. Los atrapados en deuda deben buscar salir lo más pronto posible para no volver a caer en ella, porque es la trampa diabólica. Porque además de producir angustia, los puede llevar a una destrucción total. ¿Cómo evitar las deudas? Hay un consejo sabio para evitar las deudas. El apóstol Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Simplemente conforme con lo que tenemos. Pero debemos aclarar que existen supuestas deudas que no son deudas. Por ejemplo, cuando tú te endeudas comprando una casa o apartamento, ya que no puedes pagarlo de golpe, esta deuda rebota en el futuro en una inversión, porque los bienes e inmuebles se revalúan. Y si estamos pagando alquiler, lo perdemos todo. Sin embargo, si en vez de pagar alquiler, pagamos un préstamo o un loan o un financiamiento, vamos invirtiendo y con el tiempo tendremos algo que será mío. Vamos a hablar de otra atadura diabólica, la ambición y el afán. Jesús sabía que el afán es un gran aliado del diablo y los cristianos pueden caer en este lazo fácilmente hasta quedar oprimidos. Fue por ello que dijo, no os afanéis. El afán abre la puerta a la ambición y cuando somos atrapados en este círculo caemos en la desesperación. La ambición es un grave pecado que engendra a otros muchos. Cuando caemos en la ambición aparece la envidia, el deseo de poder, la codicia, la usura, la corrupción, etc. Todo ocurre cuando no estamos contentos con lo que tenemos o cuando algún revés del destino nos priva de algo necesario para subsistir. Es entonces cuando nos preocupamos dando lugar a una angustia por el mañana que va a desencadenar desesperación. Este pecado nos quita la paz, pues nos olvidamos de la providencia divina, que dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y nos afligimos por lo que mañana no tendremos. Entonces aparece un apetito que nunca se sacia. Pues cuanto más tenemos, más deseamos tener, cayendo en una terrible enfermedad que nos destruye, naciendo el amor al dinero. Vivimos en un mundo de crisis económica continua, en donde hay falta de empleo, hambre, inflación, devaluación y la corrupción mantiene a muchas familias pobres al borde de la miseria. Y es preocupante para muchos. Pero no debemos dejar que el enemigo se cuele, pues el Señor conoce la necesidad de sus hijos. Él ha provisto lo necesario para cada momento y lugar. No debemos dejar que la confianza en los bienes nos quite el ser felices, ni que seamos presa del tener para resolver el futuro, porque si caemos en la ambición, estaremos atrapados en un laberinto sin salida, cuyo fin es muerte y destrucción. Todas las cosas materiales tienen un valor relativo, así que lo que hoy es, mañana dejará de ser, y nosotros seguiremos existiendo. Recordemos aquellas palabras de Jesús en Lucas 12:24. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén de granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? El consumismo y la comodidad. Los que predican la prosperidad como evidencia de fe y bendición de Dios olvidan la historia de Israel. Siempre que Israel prosperaba y alcanzaba un gran esplendor,
se olvidaba de Dios y comenzaba a imitar a los pueblos paganos que le rodeaban, cayendo una y otra vez en idolatría y cautiverio. El énfasis extremo a la dependencia de los bienes como fuente de felicidad nos lleva sutilmente a la idolatría. La lógica nos dice que el tener más y vivir mejor deberíamos ser más agradecidos con Dios, pero en la práctica es todo lo contrario. Para muchos creyentes, cuando prosperan, detienen su crecimiento y lentamente la religión se convierte en una costumbre más que poder y vida. Cuando la iglesia se apoya en los bienes materiales que posee, pierde el poder de dependencia del Espíritu Santo para apoyarse en sus bienes. San Pedro dijo en una ocasión: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Además, Apocalipsis 3:17 menciona a la iglesia que se apoya en las riquezas y dice: soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabe que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Porque la meta del cristiano no es tener, sino ser. Existen hermanos que viven más tiempo frente al televisor que en el culto a Dios y en adoración, que dedican más cuidado a su automóvil que a los seres queridos. Hay hermanos que son denominados o dominados por objetos materiales a tal grado que al faltarle esto, sus almas se afligen y se turban. Conozco el caso de un hermano que mientras andaba a pie no faltaba ningún culto. Cuando tuvo un carro o un automóvil, se olvidó de los cultos porque salía a pasear a la hora del culto. Los que así actúan están atados al consumismo y a la comodidad. Y ellos necesitan ser liberados, despojándose de los ídolos que son la causa de su trastorno emocional. Las cosas nos pueden atar. Ataduras psicoemocionales. Cuando nos convertimos al Señor, traemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente muchas heridas y enfermedades que fueron engendradas por el pecado y por el pasado, e incluso por los medios que nos rodean, siendo inevitable que nuestro carácter esté afectado por traumas y actitudes, las cuales son secuelas emocionales de nuestra vivencia pasada. Sin olvidar el factor temperamental y educativo, muchas veces nuestros padres nos humillaron, o nos protegieron mucho, o nos maltrataron, o nos abandonaron, o nos exigieron demasiado y nos traumatizaron con sus celos y peleas delante de nosotros, etc. Todas estas acciones socavan nuestra salud mental y al crecer aparecen actitudes de comportamiento que afectan a los que nos rodean. Debido a estas realidades, requerimos de un amplio estudio para poder recibir una liberación de las ataduras psíquicas a través de un proceso de sanidad emocional. Estas personas que, por lo general, son buenos cristianos, pero muy golpeados por la vida, necesitan ser ministrados fuertemente en el área específica de su atadura emocional. Muchas veces, para ser liberado del pasado, hay que tratar de llegar a los pensamientos en los cuales son cautivos para llevar estos pensamientos a los pies de Cristo. Y tenemos que derrumbar fortalezas psicológicas que muchas veces han edificado y salir de esas limitaciones mentales para poseer la tierra prometida, derrotar a los gigantes que se encuentran a cada paso y nos tienen atados. Yo creo que junto con la liberación de ataduras tenemos que liberarnos de otro tipo de atadura,
atadura del pasado, atadura psíquica, heridas emocionales. Y necesitamos profundizar en este tema. Pero este es un estudio muy profundo que yo lo he elaborado de sanidad emocional, el cual le ofrezco la información, si me la quiere pedir, en un libro que se publicó en el año 1996 por UNILID. Se llamaba La sanidad emocional. Hay que tratar con el ego, hay que tratar con el carácter y hay que tratar con los temas del pasado para liberarnos de algunas ataduras que tenemos en el presente. Si le interesa, póngase en contacto conmigo. Continuaremos con las próximas lecciones, así que esté pendiente de todo y puede buscar todas mis enseñanzas y suscribirte al canal Mario Fumero en YouTube. Y si tiene alguna duda o pregunta, no dude en escribirme a la dirección que te voy a dar a continuación. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.